Allin Punchaukuna, cuya directoranam allin yachachik, yaquichua, pitucuipis, nucanchis rimana, ajampi canchanin. Buenos días, señora directora, estimados docentes y compañeras en general. Nuestro tema a tratar el día de hoy es sobre las estrategias pedagógicas en un contexto intercultural, costa, sierra y selva peruana. Las integrantes del equipo son Liñán Acosta Ángela, Portales Atúncar Angie, Vargas Malaver Francesca y la que le habla, Gutiérrez Loaiza Evangelina. Callari Ruguaicuna. Vamos a hablar ahora sobre la introducción. Reconocer que somos un país diverso, pluricultural y multilingüe no es ni ha sido una tarea fácil a lo largo de nuestra historia. La diversidad ha sido percibida como un problema que en la mentalidad de muchos ha impedido la construcción de una nación peruana y también el ansiado desarrollo de nuestro Perú. El gran desafío que hoy tiene la educación intercultural es contribuir a romper las relaciones asimétricas de ese poder que existen en nuestro país y buscar la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde todos y todas nos podamos reconocer y también tratarnos de igual manera valiosos, sentirnos importantes y que podamos tener las mismas oportunidades de un desarrollo personal y colectivo al ser parte de un mismo pueblo. En los siguientes puntos vamos a tratar sobre el contexto intercultural y alguna estrategia pedagógica que podamos usar. En el siguiente capítulo tenemos del país que somos al país que nosotros queremos. Vamos a hablar sobre nuestra diversidad. La principal riqueza del Perú es su diversidad. Poseemos una diversidad étnica, social y también cultural. La biológica que determina pues los diversos modos de ser, de poder hablar y también de sentir y de pensar. La diversidad entonces va más allá de solo el color de nuestra piel, los rasgos físicos, se expresan en la forma de nuestra vida, en nuestros sentimientos y las creencias, nuestra religión, esos símbolos que estructuran tanto lo femenino y lo masculino, entre otros elementos. A lo largo de nuestra historia en el Perú, nos hemos vinculado con pueblos de otras latitudes, los que también han aportado durante siglos a la riqueza cultural que el día de hoy tenemos, como nuestra nación, la herencia hispánica de la colonia, que no solo vincula con algunas regiones de nuestra península, sino también con la tradición árabe. Posteriormente, el Perú ha tenido importantes migraciones, como la italiana, la china y la japonesa, que hoy conforman importantes grupos culturales que se mantienen aún, en algunos casos, su lengua, lo que hoy son parte de nuestro patrimonio cultural del Perú. Esta diversidad se expresa en distintos campos, pues como dice Antonio Brac, el Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas que hoy se conocen como diversidad biológica y biodiversidad existentes, ya que los diferentes pueblos originarios han utilizado sosteniblemente estos recursos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el enfoque intercultural. Es una visión clásica. La interculturalidad solo implica reconocer, tolerar o incorporar los diferentes centros de los matrices y estructuras sociales establecidas en esta visión. Ha sido superada por una comprensión crítica. Esta interculturalidad implica visibilizar las distintas maneras de ser, sentir y vivir, destacando sus orígenes y desarrollando a lo largo de un determinado tiempo hasta la actualidad. También cuestionar las tipificaciones. Sobre ello tenemos una pregunta. ¿Por qué la educación peruana debe ser intercultural? La respuesta sería, porque pese a todos los siglos de historia colonial y republicana, seguimos siendo un país
fragmentado, que requiere de una educación que reconozca esa diversidad y que se prepare a las nuevas generaciones para que así tenga un auténtico acercamiento a nuestras raíces andinas, tanto amazónicas y costeñas, que nos reconcilie con aquellos aspectos que hasta hoy nos tienen distanciados, como son las expresiones de racismo y discriminación, y que finalmente nos posicione en el mundo globalizado con una marca única, propia y original. Ahora le cedo el pase a mi compañera Angie. El desafío de construir una educación para un país diverso y democrático. La finalidad y el sentido de la educación ha sido objeto de reflexión continua a lo largo de la historia de la humanidad, porque es la educación a la que le compete reflexionar y edificar nuestro futuro común. Una educación puede estar al servicio de la dominación de unos hombres sobre otros, de un sistema sobre el individuo o al servicio de la emancipación de cada persona, para desarrollar sus potencialidades. La educación debe contribuir a la formación integral de cada persona para que aprenda a ser, por lo que se logra cuando se promueve sus potencialidades individuales y sociales, desarrollando la autonomía. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las estrategias pedagógicas, la educación intercultural bilingüe, la escuela intercultural bilingüe que queremos. ¿Qué es una escuela intercultural bilingüe? Es aquella que brinda un servicio educativo de calidad a niños, niñas y adolescentes, de inicial, primaria y secundaria, que pertenecen a un pueblo indígena u originario, y que hablan una lengua originaria como primera o como segunda lengua. En esta escuela, los estudiantes logran óptimos niveles de aprendizaje al desarrollar un currículo intercultural que considera los conocimientos de las culturas locales articulados a los de otras culturas. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre qué aprendizajes fundamentales se deben lograr en los estudiantes. Existe un conjunto de aprendizajes a los que todos los niños, niñas y adolescentes del Perú tienen derecho a lograr al final de su educación básica, y que el Estado, a través de sus instancias educativas nacionales, regionales y locales, debe garantizar, y que los directivos de la institución educativa, los maestros, padres y madres de familia, deben vigilar que ello se logre. Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el manejo sostenible de los recursos. Hace uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles, desde una perspectiva intercultural. Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en diferentes contextos para enfrentar los desafíos. ¿Cuál es el perfil del maestro intercultural bilingüe? La escuela intercultural bilingüe requiere de un docente con las siguientes características: que maneje en forma oral y escrita la lengua originaria de los estudiantes y también el castellano, y que desarrolle en ellos competencias comunicativas en estas dos lenguas. Que esté comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y con la comunidad, que ejerza un liderazgo y que tenga la autoridad que se le da una conducta ética y coherente con los valores de la comunidad, y otros que permitan una convivencia intercultural. Que investigue de manera personal y en equipo aspectos de la cultura local y de la lengua de sus estudiantes, que le permitan enriquecer su trabajo intercultural y bilingüe. Ahora les paso con mi compañera Vargas. Kima Notakai Estudiantipa Karán. ¿Cuál es el perfil del estudiante que queremos formar? Además de los aprendizajes fundamentales que todo estudiante del Perú debe lograr, los estudiantes de una escuela de educación bilingüe intercultural deben lograr las siguientes cualidades:
ser persona segura de sí misma, con autoestima y con identidad personal y cultural, que se sienten parte de un pueblo originario y al mismo tiempo en una región. Ser personas que practican y valoran la cultura y se desenvuelven adecuadamente en su comunidad. Caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad de los estudiantes. La formación de propuestas pedagógicas que se caractericen por su pertenencia requiere de una caracterización previa del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y de los estudiantes, pero esta debe darse de un proceso de acercamiento y consenso con las autoridades comunales y los padres de familia. El recojo de los saberes y prácticas de la comunidad a través de un calendario comunal. El calendario comunal es una herramienta pedagógica que se da cuenta de la dinámica social y productiva de una comunidad. También identificación de los problemas y potencialidades de la comunidad. Otro aspecto a tomar en cuenta en la planificación curricular es el diagnóstico situacional participativo en los niños y niñas de una determinada aula. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el uso, la planificación de los usos de las dos lenguas. Las lenguas como área de desarrollo de habilidades comunicativas. Se refiere a que ambas lenguas estudiadas y desarrolladas dentro del área de comunicación, como la subárea de la lengua 1 y la subárea de la lengua 2. Este es el aprendizaje de cada una de las lenguas, tomando en cuenta las 4 habilidades fundamentales, que es escuchar, hablar, leer y escribir. También tenemos las lenguas como instrumento para la construcción del aprendizaje. Se refiere a las competencias comunicativas en el área de la comunicación y se desarrolla en estas dos lenguas, siguiendo las metodologías correspondientes a la lengua 1 y con la estrategia metodológica y los materiales para el aprendizaje de la segunda lengua. En la educación inicial es una etapa muy importante para la vida del niño y la niña, su desarrollo integral. En la etapa en la que se desarrolla su lenguaje, su lengua materna, y por ello es fundamental que éste sea consolidada plenamente. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre la planificación curricular en el enfoque intercultural en el nivel inicial. La planificación anual curricular. La programación anual se elabora al inicio del año escolar, sin embargo, no es definitiva. Puede ser reajustada en el transcurso del año lectivo según la constatación del ritmo de aprendizaje, los resultados y las características de los niños y niñas. La programación curricular de corto plazo o corta duración. En las unidades didácticas se planifica un proceso completo de proceso de enseñanza. No es neutra, tiene también un sesgo cultural. Y por último, promover el desarrollo de valores y actitudes propias y de afuera, que es como reconocer los valores de las culturas locales. Le doy paso a mi compañera Ángel. ¿Cómo desarrollamos los procesos pedagógicos en una escuela? En la siguiente diapositiva veremos el enfoque intercultural en el desarrollo de las áreas curriculares en educación inicial. Se propone trabajar los siguientes contenidos y capacidades para favorecer el desarrollo de las actitudes y comportamientos interculturales en los niños y niñas. Como vemos en la imagen está la comunicación, que los niños y niñas deben aprender a comunicarse primero a través de las diversas formas de expresión de su propia cultura, como la danza, el canto, los diseños y gráficos en distintos soportes. También está en cuanto a la lengua materna. Gran parte de los niños del Ande y de la Amazonía tienen una lengua materna propia distinta del castellano, ya que la lengua es un medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización entre los seres humanos. También está en cuanto al aprendizaje oral del castellano como segunda lengua, ya que los niños y niñas aprenden el castellano como segunda lengua a partir de los 5 años.
lo que hacen de manera natural porque su plasticidad cerebral se acomoda fácilmente a las nuevas situaciones que exige el aprendizaje de una segunda lengua. También están las matemáticas. Las construcciones matemáticas pueden ser diferentes dependiendo del grupo social. Esas son las matemáticas estas son las matemáticas culturales, llamadas también etnomatemáticas. Es importante también tener el concepto amplio de las matemáticas y entender que esta no es un resultado, sino un proceso basado en la experiencia. Y por último tenemos las áreas de personal social y ciencia ambiente, ya que en la área de personal social, en el nivel inicial se orienta a la integración del niño y niña al tejido comunitario. Es decir, se asume que es integrante a un grupo humano que tiene cultura propia y que es diferente de los demás. Y también el área de ciencia y ambiente. Se debe de tener claro que la cosmovisión andina y amazónica, la relación del niño y la niña con la naturaleza se da de persona a persona y no de objeto, como ocurre desde una visión occidental. Ahora hablaremos sobre la organización del espacio para el aprendizaje. Esto implica que debe desarrollar estrategias para atender a los niños de estas diferentes edades y grados. Como vemos, están los sectores y la ambientación del aula desde una perspectiva pedagógica, intercultural y bilingüe, ya que en una aula acondicionada con propósitos pedagógicos ofrece a los estudiantes un ambiente atractivo y elementos que motivan, organizan y apoyan su trabajo y el logro de sus aprendizajes. También tenemos la biblioteca de aula, que permite a los niños y niñas acceder a información, disfrutar con la lectura, resolver interrogantes, hipótesis y promover su curiosidad. También está la organización de los estudiantes para el aprendizaje, ¿no? Ya que los estudiantes para el aprendizaje en un aula multidad y multigrado debe ser dinámica, diversa y pertinente a cada una de las situaciones o momentos de la jornada pedagógica o sesión de aprendizaje. Y por último están los diversos espacios para el aprendizaje dentro y fuera del aula, ya que en el área rural, donde están mayoritariamente ubicados en las escuelas multiedad y multigrado, así como aquellas que atienden a los niños y niñas con una lengua distinta al castellano, sí tiene la ventaja de contar con una mayor proximidad al medio natural, así como los acontecimientos más significativos de la comunidad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la evaluación formativa desde una perspectiva intercultural bilingüe, ya que es un proceso por lo cual los niños se van apropiando de los conocimientos, valores y prácticas culturales de sus padres y su sociedad, ¿no? Ya que en este proceso los niños incorporan y acceden gradualmente de acuerdo con su sexo y edad, ¿no? Como vemos, la evaluación inicial o diagnóstica, ya que esta evaluación le permite organizarlos por niveles de conocimientos y darles el apoyo necesario. También vemos la evaluación formativa o de proceso. Se realiza con el fin de hacerlo consciente sobre sus progresos y sus dificultades, sobre sus capacidades y limitaciones. Y por último está la evaluación de producto o de lo que aprendió, ya que estos son los criterios generales básicos de una evaluación orientada al desarrollo y formación de las personas. Y como equipo hemos llegado a una conclusión de que la interculturalidad es discurso obligado desde el Estado y sus agencias a través de proyectos políticos que promueven el entendimiento y la unidad nacional en la diversidad, a través del ajuste fundamentalmente en los canales de comunicación entre dos poblaciones o comunidades diferenciadas. Y una frase, ¿no?, que es: "Sino atipayamay, nato no, mes, coquescabo, jahuevi, queyoquín, aquintiriki, jascazón, no mainete, jacoshamán, y ticopi, jatibina", que dice si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Muchas gracias.